Let's play. Bien, muy buenos días. Bueno, continuamos aquí en nuestra lectura diaria y dice, vamos en la página 168. Mil gracias a todos los que han estado súper conectados. Vamos, esta sería la parte 42, no del libro, sino 42 grabaciones que he realizado y he montado a YouTube. Recuerda que hay una lista de reproducción, ¿vale? Dios te bendiga. Entonces seguimos. Esta canción se convirtió en un símbolo del valor de un pueblo que tenía puesta su mirada en un futuro mejor. Más allá del sacrificio y la muerte, Churchill se refirió a esa época como su momento más sublime. Ese mismo espíritu invencible se manifestó evidentemente en muchos otros países que habían sido destrozados por la guerra. Llegó su punto, llegó a su, y llegó en su punto culminante en la ciudad de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, donde el pueblo ruso reportó una gran privación de un sitio de 872 días por el ejército alemán y el finlandés. Más de 650.000 personas murieron en 1942, la mayoría de ellas debido al hambre, las enfermedades y el cañoneo distante. Pero los sobrevivientes se negaron a rendirse a la tiranía. Su reacción a horrores inconcebibles se encuentra en uno de los ejemplos más impresionantes del valor humano. A San Petersburgo se le da hoy el nombre de Ciudad de los Héroes. Parce, eso es muy fuerte. Sí es verdad que a menudo en los tiempos difíciles producen firmeza emocional y física. Entonces también lo opuesto tiene que ser cierto, y en realidad lo es. Con frecuencia la vida fácil y la abundancia producen una profunda debilidad. Con el respeto debido hacia mis compatriotas, aquí en los Estados Unidos, diré que creo que el materialismo y la comodidad nos han hecho débiles y vulnerables. La continua prosperidad que disfrutamos, por lo menos en comparación con el resto del mundo, ha hecho que nos sintamos seducidos por la vida cómoda. A veces me pregunto si podríamos tolerar el nivel de privación que es común para la mayoría de los seres humanos. Parece que tenemos bastantes problemas tratando de hacerles frente a, los, a las presiones de la vida cotidiana. El filósofo y autor ruso, el nombre está difícil, reconoció esta debilidad nacional. Le voy a nombrar igual. Es Alex Solzhenitsyn. No, bueno, no, la embarré. Poco después de haber llegado a Estados Unidos como un exilado de lo que era y en ese entonces la Unión Soviética. En un discurso que pronunció en la Universidad de Harvard el día 8 de junio de 1978 y que ahora es famoso, se refirió a la vida fácil que satura las democracias. Dijo que era obvio para él que las naciones occidentales no eran tan seguras y estables como parecían ser. Agregó que eran evidentes las señales de distracción social en la cultura. Mencionó específicamente la falta de grandes estadistas y el comportamiento ilegal, tales como los disturbios y los saqueos que ocurrieron cuando hubo un paro del suministro eléctrico que momentáneamente dejó a oscuras a varias de nuestras ciudades. Esta persona presentó numerosos ejemplos antes de llegar a la siguiente conclusión. Esa agradable cubierta externa de ser muy frágil porque el sistema social es bastante inestable y débil. Hoy en día, la tendencia a la violencia que observó esta persona es una característica de los norteamericanos que han aumentado aún más. Muy fácilmente se nos ponen los nervios de punta. A veces las personas que manejan sus autos en las autopistas de Los Ángeles gritan unas a otras por la ofensa más insignificante. La sociedad está saturada de toda clase de violencia. Los disturbios que ocurrieron en 1992 en Los Ángeles y en otras ciudades asombraron el mundo entero con su brutalidad desenfrenada y su vandalismo. El alcoholismo, la inmoralidad, la drogadicción, la desintegración de las familias, el abuso sexual de los niños, la pornografía, la delincuencia, la homosexualidad y los juegos de azar están más generalizadas hoy que nunca. La cultura parece estar al borde de su destrucción. No se necesita mucho para hacerla desintegrar, y esto está ocurriendo en tiempos relativamente buenos. Parece que, en realidad, la prosperidad es una mejor prueba del carácter que la adversidad. ¿Obra también esta ley entre los cristianos? No cabe duda de que así es. Observe a la iglesia en Europa Oriental en comparación con la iglesia de Europa Occidental. Antes de la caída del comunismo y de la apertura de las fronteras, la comunidad cristiana era mucho más fuerte bajo el dominio totalitario que en la cordialidad de la libertad. Esa verdad es increíble. La iglesia estaba viva y bien
en Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Alemania Oriental, donde tenían muy pocas Biblias y materiales de estudio. No habían seminarios y conferencias cristianas, tampoco emisoras religiosas de radio y de televisión, ni películas. La opresión comunista a que estaban sometidos los creyentes era intensa. Los pastores cuidaban de 6 u 8 congregaciones debido a la falta de líderes capacitados. Ser cristiano significaba tener que pagar un precio muy alto. Sin embargo, la fe no solo prevaleció en ese ambiente adverso, sino que floreció rápidamente. En contraste, la devoción religiosa la guieció en la libertad de Europa Occidental. La apatía fue evidente de manera especial en los países donde la Iglesia recibía el apoyo económico del gobierno, tales como Dinamarca, Suecia, Noruega y Grecia. Por medio de esa historia reciente, uno podrá llegar a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la Iglesia o debilitarla es quitar de su camino todos los desafíos. Pensemos más cerca en esta ley de la adversidad. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? ¿Podrá ser que nuestro Padre Celestial permite que sus hijos tengamos que luchar para mantenernos fuertes? Creo firmemente que así es. Eso fue precisamente lo que Santiago les dijo a los judíos cristianos en el primer siglo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, o capítulo 1, versículo 2 y 3. Pablo repitió este tema en su carta a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Romanos 5, capítulo 3 y 4. Jesús lo dijo aún más claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. También él dijo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esas palabras nos dejan muy poca posibilidad de duda. Jesús quiere que nos entreguemos completamente a Él, que tengamos dominio propio y que nos mantengamos firmes. Hasta aquí llego. Familia. Realmente la palabra de Dios, estaba ahorita pensando en eso, y antes de ser creyente me decían, es que en la palabra de Dios están todas las respuestas, y yo decía, no, pero es que ahí no dice por qué no a la drogadicción, no fumar, no a la pornografía, no a la masturbación. O sea, no era clara, ¿sí? Pero evidentemente cada vez que escudriñamos las escrituras, y te lo digo a ti, si no eres un duro, un experto, te dice también un inexperto en el tema, pero cada vez que la vas escudriñando, vas mirando que hay cambios que debemos hacer. Y no por agradarle a Dios, y no por ganar con Él puntos, sino porque vas a ser feliz. Te lo garantizo. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos inmensamente, Padre, por lo que nos muestras a la luz de tu palabra y a la luz de este libro, Señor. Padre, tú te glorificas en la vida de cada persona que está aquí conectada. Padre, escúchale, Señor, abrázale, Padre, y mil gracias, Señor, porque nos sostienes, nos mantienes, y Padre, nos amas tanto, tanto, sin merecerlo. Te damos con todo el corazón, amado Dios, y la oración por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amada familia, les amo con todo mi corazón. Nos vemos pronto en el siguiente... seguimos en el capítulo 7, pero en la siguiente parte del capítulo 7. Está súper interesante. Bendiciones.